Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en un programa más de Primer Plano y el primer tema, afortunadamente, es el de las mujeres. El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Lamentablemente en México no tendremos nada que celebrar. Será un día más bien de luto nacional ante la aterradora cifra de que todos los días son asesinadas 10 mujeres. Todos los días en este país se asesinan a 10 mujeres. Bien, pues las mujeres hemos reaccionado ante estos feminicidios, ante esta ola creciente de feminicidios y curiosamente a partir de un movimiento local que no tiene nada que ver con partidos políticos, que no tiene nada que ver con asociaciones de la sociedad civil, que no tiene que ver con nada más que el legítimo reclamo de las mujeres, se empezó a gestar un movimiento que llevó a esto, a un paro nacional convocado, lo llamo paro nacional, en donde se dice el 9 nadie se mueve. Y esto será el día lunes porque el 8 de marzo cae en este domingo. Y bueno, es un movimiento, como les digo, apartidista, apolítico, no tiene líderes visibles ni invisibles y la idea es decir, las mujeres no vamos a trabajar, no vamos a comprar, no vamos a tener ninguna actividad, nos vamos a guardar en casa como protesta porque urge una política con respecto a los feminicidios. Se ha pedido una y otra vez ha caído en oídos sordos esta petición por parte del gobierno. El problema que yo les quiero plantear o el motivo de la discusión es, yo de verdad no tengo una explicación, el por qué un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se pinta como un presidente progresista, ha sido tan adverso, tan insensible, tan indiferente, tan apático a la causa de las mujeres. Creo que políticamente él nos tiene acostumbrado a saber manejar las crisis, ¿sí? A saber montarse en los movimientos y en esta ocasión simplemente, y no tengo de verdad una respuesta, simplemente se ha echado para atrás o incluso algo peor, ha denostado a este movimiento como un movimiento conservador, producto del neoliberalismo y lo trata como tantos otros temas más de la política, la economía y la sociedad mexicana. No tengo explicación. Pues yo sí la tengo y es relativamente sencilla. Hay tres cosas que son completamente ajenas al, digamos, universo ideológico del presidente. Uno es el tema del feminismo. En su vida ha hecho una elaboración particular sobre los derechos de las mujeres. Su decálogo lo retrata de cuerpo entero. Esta idea así medio condescendiente con las mujeres. Lo segundo es, que también le es ajeno a su, digamos, universo ideológico, son los temas ambientales. En algún momento vendrá. México en el tema feminista y en el tema de medio ambiente estaba como muy rezagado. Sí. Entonces, si tú ves lo que ocurre los 8 de marzo en toda Europa, es pues un día muy parecido al día 1 de mayo aquí. O sea, el tema del derecho al trabajo no es un asunto que sea de un grupo político o de otro. Son los derechos del mundo del trabajo. España se paraliza los 8 de marzo y, por supuesto, el tema tiene una enorme convocatoria y nadie se pregunta de dónde salió esto. Son dos temas que le son ajenos, como también le es ajeno al presidente de la agenda liberal. Supongo que empezará a presionar el tema de los derechos de los matrimonios de personas de un mismo sexo. Ligo el tema liberal con el de las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo. El presidente no se ha pronunciado sobre eso y dice que hay que llamar una consulta sobre el particular. Por tanto, me lo explico perfectamente, son, digamos, universos en los que su movimiento no ha reparado y, por tanto, pues la crisis le resulta absolutamente incomprensible. Dice, oiga, pues yo que restauré la confianza y la representación popular a partir del 18, ¿cómo es que hay un movimiento social que no está en el ámbito de mi representación? Y a partir de ahí me explico buena parte de sus reacciones. Subrayo, yo celebro, regresando al tema original, que en México estos dos movimientos civilizatorios, los derechos de las mujeres, empiecen a adquirir el relieve que se merecen, porque tenemos sesgos y brechas salariales. Hoy nos enteramos por el Universal que ser mujer en esta, digamos, en este país te lleva a que las penas
sean mayores sobre ti, además de que tu vida cotidiana sea un desastre y el tema de los feminicidios, porque te acosan, porque te molestan, sí, el tema salarial, en donde claramente estamos muy mal ubicados. Por tanto, pues yo celebro que tenga este relieve en la discusión pública y que a partir de hoy sea un tema que haya llegado para quedarse en la agenda de discusión pública de este país. Bueno, yo creo que este título que le han puesto a la marcha convocada para el día 9 de marzo es muy atinado. Está tomado, obviamente, del título de una película que Arau dirigió hace unos 5 o 6 años sobre un día sin mexicanos en los Estados Unidos. Y aquí vamos a tener un día sin mujeres trabajando, enseñando, investigando, trabajando en cualquiera de las entidades que se puede trabajar, públicas o privadas. Entre ellas en este canal, supongo. ¿Tú vienes al primer plano, María Amparo? María Amparo, señor, no creo puede, que no va a venir a primer plano. Después de lo que dije, ¿tú crees que sería congruente venir? Bueno, pero quisiera decir que dos cosas. Una, leí 2 artículos que me hicieron muy grata impresión. El que me pareció extraordinario fue el de Mauricio Merino, el del Universal de hoy. Mauricio Merino empieza a glosar qué es la izquierda, qué es la derecha, cómo se pueden calificar a unos y a otros, en donde el tema central de la izquierda está definido hace mucho tiempo por muchos teóricos, es la igualdad. La igualdad es lo que busca la izquierda a toda costa. Igualdad de los trabajadores, igualdad de la justicia. Y desde luego de la mitad, de la media naranja de los seres humanos, que es la mujer. Y que tiene una enajenación de milenios, para no decir de siglos, que ha empezado a combatir pues desde hace mucho tiempo, pero muy notoriamente desde el movimiento de las suffragettes en los Estados Unidos, en Francia. Y este movimiento está ahora poniendo la reivindicación de las mujeres, de la igualdad de las mujeres, de una manera muy patente, porque el hecho de que nos falten un día entero nos va a hacer sentir su importancia, la capacidad para valorarlas. Y esto, pues, creo que habrá que celebrarlo, algunos no viniendo y otros lo celebraremos muy festivamente en casa. Yo voy a retomar la pregunta que hace Amparo, decir, bueno, pues ¿por qué no se, al contrario, por qué no apoya este movimiento? Con lo cual creo yo además hubiera neutralizado cualquier intento de aprovechamiento de los partidos de derecha o grupos de derecha, que hay que recordar que siempre, cuando hay un movimiento importante, siempre se suben otros grupos, claro. Lo quieren politizar, lo quieren aprovechar. Lo vimos con Ayotzinapa. Con Ayotzinapa se subió un montón de grupos, generalmente de izquierda, para golpear políticamente, por cierto, con mucho éxito, al presidente Peña Nieto, lo cual no demerita el movimiento ni la legitimidad del movimiento. Siempre habrá grupos, ¿no? Y el movimiento ya verá si se deja usar o no. Yo creo que con los padres de Ayotzinapa se dejaron usar por completo, pero las mujeres no tiene por qué ser el caso. Que algunos digan y se sumen, pues tú no lo puedes evitar tampoco como movimiento. Pero iría más allá al decir, le molestan a López Obrador. Bueno, casi siempre cuando él está en el gobierno, lo vimos aquí en el Distrito Federal, que hay un movimiento de cualquier causa, lo siente como agresión personal, lo siente como que va en su contra o como que siempre hay un reclamo de las autoridades que hagan algo al respecto. Y yo recuerdo la marcha esta de protesta por la inseguridad que había, que fue en el 2004, me parece, pues la despreció y la descalificó con la marcha de los pirurris. No tomó el tema. Con lo de Sicilia ya lo vimos también, un movimiento de las víctimas que nada tiene que ver con el ataque a su gobierno, y sin embargo él lo descalificó, no los quiso recibir, dijo que lo estaban usando políticamente para golpearlo. Entonces siempre que él está en el gobierno se siente agredido, y es lo que estamos viendo con este movimiento. Pero hay otro aspecto también, creo yo, que podría haber una beta conservadora, en otro sentido del que él le da, que es lo bíblico. O sea, López Obrador constantemente está haciendo referencias a la Biblia, hace citas, para la moralización de la gente. Y entonces en estos temas
de los derechos de minorías, de las libertades de conciencia, la Biblia ha sido profundamente conservadora y misógena. Hay que recordar, por ejemplo, que los derechos que se han aprobado recientemente en la capital en los últimos años a la comunidad LGTB fueron con Marcelo Ebrard, no fueron con López Obrador. Esos temas siempre López Obrador les da la vuelta, no los hace suyos, que sería lo propio de una izquierda progresista y liberal, pero él les da la vuelta. Yo no sé si en el fondo a nivel personal le tiene un profundo conservadurismo a esos temas. Cuando le preguntó Jorge Ramos durante la campaña, oiga, ¿es usted feminista? No quiso responder. No quiere decir que no abiertamente porque se echa encima, pero le dio la vuelta. Entonces yo no sé si parte de su formación bíblica tiene que ver con este conservadurismo en estos temas en particular. Te compro el argumento de que hay un gran conservadurismo en estos temas, pero puedo entender incluso en estos temas como la eutanasia, como la interrupción del embarazo. Son temas muy polémicos que dividen a la sociedad, que dividen al electorado, ¿no? Casi por mitades. En el caso de las mujeres creo que hay muy pocas personas en el electorado, sí, que se oponen a muchos de los derechos de las mujeres y sobre todo porque no hay que perder el foco. Todo esto está generado por la ola de feminicidios, aparte de la desigualdad milenaria que podamos sufrir las mujeres. Pero en particular esto es por los feminicidios y destapado pues por los más recientes y terroríficos, ¿no? Bueno, dicho eso, creo que no solamente es conservador con respecto a eso, les dice corazón, les dice que se vayan al cielo a las mujeres, tiene un gabinete de género, más o menos mitad y mitad, y sin embargo las propias mujeres del gabinete, la gran mayoría, no se han decantado en favor de este movimiento. Resalta, por ejemplo, Alejandra Fraustro, resalta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero la gran mayoría, o sea, una Irma Eréndira Sandoval, por ejemplo, yendo en contra de esto. Bueno, se ve también ese conservadurismo y esta falta de sensibilidad con dos programas sociales. Llegó y desapareció las estancias infantiles y llegó y desapareció los centros para los refugios para mujeres que sufren la violencia intrafamiliar, que me parecen dos temas centrales para la mujer y que reflejan muy bien por qué frente a preguntas muy seguido, muy constantemente de las reporteras sobre cuál es la política integral con respecto a las mujeres, contesta con un decálogo, tú hablabas, ¿no?, del decálogo, que es un despropósito total, y después, bueno, ahora el sábado pasado en Durango, diciendo, no, es que nosotros vamos a hacer diferentes las cosas, diferentes de qué, de lo que hacían los conservadores. O sea, llamar a que esto es producto de los feminicidios del neoliberalismo, pues habría que preguntarle si en los 27 años que lleva gobernando la capital la izquierda, ¿sí?, eran de neoliberalismo. Es que así funciona Homo sapiens, pues funcionas con lo que te da resultado. Oiga, hay una crisis, neoliberalismo. Señor presidente, no tiene nada que ver con neoliberalismo, repito lo mismo. Yo los invito, ustedes han leído toda la obra de López Obrador. ¿Hay algún capítulo sobre feminismo? ¿Hay algún capítulo sobre medio ambiente? ¿Hay algún capítulo sobre nuevos derechos? Digo, tampoco hay que marear la perdiz. No hay ninguno. Por tanto, son crisis que de pronto él dice, ¿y esto cómo lo encuadro? A ver, les doy otro dato que se ha dicho hasta el cansancio estos días. Los de Redim, estos que tienen la Red de Defensa de la Infancia, dicen, de los 25 proyectos prioritarios del presidente, no hay ni uno que toque a los niños, ni uno. O sea, él está preocupado por cosas que, por supuesto, son muy relevantes. Pero esos tres elementos lo están absolutamente fuera, déjenme usar una palabra dominguera, de su corte epistemológico de la realidad. Por tanto, ocurre eso, dice, pues responda con lo que siempre hemos respondido, conspiración, neoliberalismo, y son botones que no responden a una realidad que, subrayo, nos emparenta con los movimientos sociales europeos que desde hace muchísimos años han puesto el derecho de las mujeres en el centro. Yo tengo la impresión de que esta no definición antifeminista del presidente López Obrador tiene que ver con la captación de que la mayor parte de los habitantes están pervadidos por una cultura patriarcal y él quiere estar con la mayoría. Él está con la mayoría. Y entonces la cultura patriarcal se va a seguir imponiendo en su gobierno
de las maneras que ustedes ya han señalado. Bien, pero hay 50% de mujeres. Nos vamos, quédese con nosotros, regresamos en un minuto. Bueno, y en este segundo bloque les planteo que revisemos el tema de si hay en este país un conjunto de conjuras, conspiraciones, le hemos llamado conspiracionitis, y si efectivamente los fundamentos que el presidente expresa en algunas de sus alocuciones tienen o no fundamento. En la ceremonia, recordando a Madero, habló efectivamente de las conjuras conservadoras, y él dijo que iba a usar todo el arsenal de argumentos maderistas para enfrentar este intento. El Día del Ejército volvió a sacar el asunto de que había pues sirenas que cantaban cantos golpistas en este país, y uno se pregunta, porque días antes había estado en la Marcha de la Lealtad, febrero, por cierto, hoy es Día de la Bandera, está lleno de ceremonias importantes en las que se reflexiona sobre las relaciones cívico-militares. Al empezar el mes, pues recordamos la lealtad de un ejército que desde Madero hasta López Obrador ha sido leal a todos los presidentes de la República, sean de distintas, digamos, filiaciones políticas, y en consecuencia, rescatar el tema de la lealtad como un elemento novedoso ahora, pues parecería cuando menos digno de escrutinio. ¿Hay o no ánimos golpistas en un sector del ejército? Pues el presidente no le gustó claramente el discurso de Gaitán, del general Gaitán, como no le gustó en su momento que Líbano Sáenz opinara sobre los temas de feminicidio, y lo mandó pues callar, una especie de lógica del presidencialismo tradicional, de que los que participaron en un gabinete o han tenido algún cargo no tienen por qué opinar sobre temas del sexenio actual. Y bueno, pues agrego la conjura de lo último que platicábamos. El presidente, en tono así como admonitorio, les dijo a las mujeres: tengan mucho cuidado con las malas compañías, no vaya a ser, ve también una conjura ahí, que el cacerolismo que derrotó a Allende se esté repitiendo en México. Y uno dice, oiga, ¿qué tendrá que ver una cosa con otras? O a lo mejor hay más conjuras de las que nos damos cuenta. Quisiera hacer un poco de historia. Esto del Día de la Lealtad, donde dijo eso frente al ejército, es un poco paradójico, porque a los pocos días, al poco tiempo, le dieron el golpe de Estado a Madero. No pasó mucho tiempo. Fue el ejército. El ejército, pero era el ejército porfirista, Huerta, se podría decir. El ejército porfirista con el que transigió Madero. Sin embargo, el ejército ya propiamente revolucionario sí dio un golpe de Estado después. Pero es justo hace 100 años el plan de Agua Prieta, con que se derrocó a Venustiano Carranza, donde una parte del ejército, encabezada por Álvaro Obregón, dio el golpe y fue exitoso. Fue el último exitoso. O sea, llevamos 100 años de estabilidad política en México, creo que la mayor estabilidad de América Latina. Después hubo otros intentos de golpe, el de la Huerta de 23, una conjura ahí de Serrano en 27, que fue suprimida, y el de Zedillo de 39. El de Zedillo de 38, que fue también una cuestión regional, y el de Escobar del 29. O sea, sí hubo otros intentos por ahí que fueron conjurados, pero el último exitoso fue en 20. Claro, ahorita cuando dices, oye, si llevamos 100 años de estabilidad y no pareciera que nadie está ahí generando o planeando un golpe de Estado, ¿por qué menciona el tema una y otra vez? Ya van varias veces. Antes del día incluso de alrededor de esos días también mencionó, los conservadores de hoy son capaces de todo, y puso el ejemplo de cómo mataron a Gustavo Madero, que lo mataron con mucha crueldad, los huertistas, pero también como diciendo, vean los conservadores, pues sí, los de ese momento, y los del siglo XIX hacían otras cosas y trajeron a Maximiliano, que tiene que ver con nuestra realidad actual. Pero hoy le preguntaron en la mañana justamente, decir, oiga, ¿a qué se refería con eso de que el golpe y que el ejército, qué bueno que no ha cedido a estas invitaciones al golpismo? Dijo, no, estaba haciendo una referencia histórica. Estaba diciendo que efectivamente el ejército mexicano lleva mucho tiempo sin incurrir en un golpe de Estado. Pues sí, pero en el contexto que estamos viviendo y en referencia a lo que él ha dicho otras cosas, por ejemplo, lo de las mujeres, no lo dijimos el segmento pasado, recordó el movimiento con el cacerolismo de Salvador Allende, sí, bueno, que preparaba el golpe efectivamente, el golpe de Allende. Entonces está duro y duro con la cuestión de que los conservadores están planeando un golpe en México. No es la primera vez. Ahora podríamos decir, como han dicho algunos analistas, que es un efecto distractor esto, ¿no? Y se prestaba porque, bueno, pues era el Día de la Lealtad, Madero, etcétera. Pero ya el año pasado también fue el del ejército. También ya habló del golpismo a raíz de aquella reunión que supuestamente, bueno, no que supuestamente, que hubo entre los generales tanto en retiro como en servicio, y se habló ya entonces de los aires golpistas.
como muchas de las cosas que dice López Obrador, pues no tenemos manera de comprobar, pero si uno habla de golpismo tendría, si fuera uno serio, y además sobre todo si lo haces desde el púlpito del poder, tendría que decir, oye, tengo conocimiento de que tal y tal, ¿no? Él simplemente habla de aires golpistas, o sea, así, sin un contexto, sin un actor que esté promoviendo eso, porque decir que los conservadores, pues ¿quiénes son los conservadores? Si uno revisa la historia de América Latina o de Asia o de África, etcétera, necesitas condiciones para un golpe de Estado. Uno es que el ejército quiera y esté dispuesto a encabezar. Y la otra, que una parte de la élite o de la clase dominante también esté por ahí. No veo a ninguno de estos sectores en ningún sentido, ¿sí?, que se puede interpretar que tienen alguna aspiración golpista. Y si a alguien ha tratado bien el presidente López Obrador, pues es al ejército. Me parece que ha jugado y que está jugando con fuego con respecto a lo del ejército, porque meterlo en negocios, meterlo al huachicoleo, meterlo a la construcción de las sucursales bancarias, a la construcción de Santa Lucía, en fin, ¿a cuál? De las universidades. A repartir libros de texto, etcétera, me parece que es un arma cuando menos de dos filos, pero no veo para nada un aire golpista. Bien, yo creo que este es un tema fundamental que se va a seguir repitiendo. Era esperable que hoy, Día de la Bandera, o que el Día del Ejército, el presidente no se lanzara contra el ejército. Hoy lo que hace es decir, efectivamente ha habido errores o graves delitos incluso en los que miembros del ejército han incurrido, pero fue porque recibieron una orden del comandante supremo, lo dice el día de hoy. Son errores. Y lo va desglosando, diciendo cuáles han sido no solo los problemas que ha causado el ejército o que se han causado dentro de alguno de los miembros del ejército, sino lo dice en función de lo que el ejército ha apoyado a la sociedad mexicana, ¿no? En los grandes temblores, las grandes inundaciones, cuando se pone en marcha el DN3 para salvar a la población, para colaborar con la población. Esto y otras cosas que sí efectivamente ha hecho el ejército, porque el ejército no es monolítico. Puede tener un general Gutiérrez Rebollo, puede tener una matanza como la de Tlatelolco. ¿Cómo? ¿La de Tlatelolco o la de Tlahuelipan? Bueno, la de Tlatelolco, la de Tlahuelipan iba yo a referir, es más reciente. Ya. Pero pues esos son partes del ejército que no están en su constitución y se consideran marginales. Yo creo que es un grave error no entrar también a hacer un rendimiento de cuentas de qué es y de qué puede hacer el ejército. Tlatlaya querías decir, ¿no? Sí, Tlatlaya, pero bueno, yo lo que digo es que el Día del Ejército dijo en un juicio sumario que había un ejército, lo dices tú perfectamente, Paola, y dijo, y si han hecho cosas malas porque el comandante supremo se los pidió, y bueno, pues se enumeró el 68 y todo lo demás, y luego la historia buena. Y luego, pues los absolvió, y dijo, bueno, pero finalmente han estado del lado de los buenos porque no han oído los cantos de sirena del golpismo. Segundo punto que resalto, si hay golpismo en este país, yo no entiendo por qué los órganos de inteligencia no están detectando quiénes son. Es un asunto lo suficientemente serio como para que el aparato del Estado dijera, a ver, aquí hay 4 o 5 golpistas, igual que dijo que había que lamparear la mano negra que se estaba moviendo en la UNAM. La mano negra se empezó a convertir en morena en la Cámara de Diputados y nos quedamos todos pendientes, efectivamente. La morenita esta que decía, vamos a cambiar la forma de gobierno de la universidad. Y uno dice, son cosas muy serias como para que se documentaran. Pero termino en lo más relevante. El presidente, a partir del 19, que es el discurso del Día del Ejército, redefine, espero yo, de una vez por todas, las relaciones entre su gobierno y el ejército. Él entró mandando un mensaje claro de desconfianza, diciendo, no quiero que me cuiden los militares, no quiero Estado Mayor Presidencial. Total, eso lo hacen 4 o 5 graduados, minimizando claramente su función. A lo largo de su administración se ha venido acercando con los programas que atinadamente mencionaba María Amparo Casar, y él ha encontrado
pues confianza y funcionalidad, cosa que no encuentra en el resto de las dependencias públicas, y le ha dado una enorme confianza. ¿Habrá el presidente claudicado de la declaración que le dio a La Jornada de que él quería disolver al ejército? Que si por él fuera lo disolvería, si no tuviera tantos elementos que lo contuvieran lo haría. Pues yo espero que después de este juicio sumario del día 19 y después del discurso del día de ayer con el tema de Madero, el presidente haya efectivamente jubilado de su pensamiento esta idea de que se puede prescindir del ejército. Yo creo que esta cuestión, estas referencias que hace tan seguido al golpismo y a los conservadores que están viendo cómo lo derrocan, acuérdense que se ha manejado mucho entre los obradoristas esta idea del golpe blando, que son desde las críticas que hacemos aquí o que hacen periodistas, que es parte de la democracia, de pronto dicen es que están preparando un golpe duro. Ahorita es el golpe blando para preparar el terreno para después, y lo dan por hecho. Yo creo que tiene mucho que ver con esta imagen histórica con Madero. Él se compara constantemente con Madero. Ayer volvió a decir a Madero, casi dijo también, pero decía, Madero también lo veían como alguien que iba a ser el redentor y que iba a cambiar y por eso lo derrocaron. Siempre hace esa comparación, digamos, de hace 100 años, y dice, los conservadores son esos mismos. ¿Cuántas veces ha dicho que la prensa tiene tufos huertistas que prepararon también el terreno? Aquí la pregunta sería, ¿es simplemente estrategia de comunicación para polarizar, que ya sabemos que así lo hace, o de verdad tiene él la idea o el temor de que grupos de veras estén planteando alguna forma de derrocarlo por fuera de la ley, es decir, sin esperar a que termine su mandato? Porque recordemos que antes de la elección muchísimos obradoristas estaban convencidos de que les iban a hacer fraude otra vez. Ya sé que no es lo mismo que un golpe de Estado, pero sí puede ser que él tenga la idea de que efectivamente hay grupos que estén pensando en darle un golpe. Yo creo que adelante. Yo creo que era muy importante que el golpe al ejército se diera cuando la campaña de López Obrador, es decir, que él se pronunciara y de hecho en varias ocasiones hizo señalamientos que no me voy a detener, en donde el ejército tenía responsabilidad grave. Pero una vez que se tuvo que formar la Guardia Nacional con el ingrediente fundamental de los miembros del ejército, esta política que podía ser de crítica al ejército empezó a cambiar radicalmente y actualmente está totalmente desaparecida. Yo le compro la idea a Curcio, sí, de que tiene que jubilar el tema y de que si algo tenemos que celebrar en este país es la institucionalidad y la disciplina del ejército, y cuando lo metes en tantas funciones y lo traes en el debate público, estás poniendo en peligro ese principio fundamental de la institucionalización y disciplina del ejército en este país. Y no caer ni en el juego de la historia, ni en repetir, ni esta es la época de Madero, ni es un episodio de The Crown, ni es la España de los 80, para que se estén inventando estos golpes mediáticos y todo lo demás. Pausa, volvemos. El día de ayer el presidente López Obrador acudió a un acto con la CTM, la tradicional CTM, el sindicato eje de lo que fue el régimen priista, y fue pues muy laudatorio, digamos, ahí con la CTM, con su tradición, con lo que representa, digamos, o ha representado la CTM, lo cual en principio uno podría sentir como un aspecto contradictorio, porque justamente pues la CTM fue uno de los pilares fundamentales del hegemonismo priista, que tanto criticamos en general, aunque López Obrador en realidad centra sus baterías sobre el neoliberalismo y a partir de los años del neoliberalismo, no tanto con lo que había antes. Pero hay que recordar también en todo caso que la CTM fue creación de Lázaro Cárdenas y que López Obrador también es un profundo admirador, y yo creo que lo tiene en buena parte como modelo a Lázaro Cárdenas. Pero, a final de cuentas, la CTM con Fidel Velázquez después era el símbolo de la hegemonía priista, del corporativismo, de la falta de libertades laborales y de muchos abusos con los trabajadores. Antes de la elección aquí comentábamos que no sería totalmente descartable que ganando Morena empezaría a tratar de jalar las corporaciones priistas, como de alguna forma ocurrió cuando el PRD ganó aquí en la capital en 97 y el PRI se vino para abajo, nunca levantó del tercer lugar como partido, y muchas de esas estructuras se fueron asimilando al PRD de la capital, y que algo por el estilo podría ocurrir. No sabemos, desde luego gradualmente, no es de golpe, no sabemos si eso vaya a ocurrir o no. Hay otros esfuerzos también de crear una central con Napoleón Gómez Urrutia, una central sindical,
pero por otro lado probablemente no se pueda reproducir el mismo tipo de corporativismo aunque lo quisieran, por las novedades incluso legales derivadas en parte del TEMEC, en donde introducen ahí una serie ya de condiciones para que no haya este sindicalismo vertical y antidemocrático que al mismo tiempo afectaba a los propios negocios, ¿no? Y a la condición de los trabajadores y las posibilidades de competitivas. Por eso se introdujo en el TEMEC este tema. Mira, creo que si algún día llegamos a tener un sindicalismo de las características de las que hablas, nos vendrá de fuera. Así como nos vino la cláusula democrática de fuera, esa también, la laboral, nos vendrá de fuera, y ojalá, a mí no me importa de dónde venga, ¿sí? Siempre y cuando se logre derechos de los trabajadores y derechos de asociación y, en fin, mejores condiciones para los trabajadores sindical. Y democracia sindical, etcétera, ¿sí? Ahí hay otra de las contradicciones o incongruencias. Tú comienzas abriendo el bloque hablando de que estuvo en un evento con la vieja CTM, y cierras tu bloque hablando de que quizá el puntal del nuevo sindicalismo sea Napoleón Gómez Urrutia. O sea, el puntal del nuevo sindicalismo puede ser un líder sindical que heredó el sindicato de su padre, que lleva décadas, ¿no? En el poder, que nunca pasó por ser un trabajador, etcétera, y ese es el puntal del nuevo sindicalismo, un hombre que presuntamente habría desviado cuando menos 45 millones en contra de los trabajadores. De dólares, sí. 45 millones, claro, debía haberlo dicho, 45 millones de dólares, y nadie supo, nadie sabe. Entonces, no veo el puntal de esa, y en efecto creo que tienes razón, Crespo, igual que decíamos hace rato que no están las condiciones de la época de Madero, tampoco están las condiciones para hacer un corporativismo tipo PRI. Sí, en cambio, están las condiciones. El clientelismo creo que es, digamos, ¿cómo se diría? Es universal, universal. No, es universal, ¿no? Es de todas las épocas el clientelismo. ¿Qué te parece si la punta de lanza es Pedro Aces? Bueno, pues no es ni Napoleón sino Pedro Aces. No, pero acuérdate que ya no hay corrupción, está decretada, ya no hay. También el presidente estuvo en su evento, y fue ampliamente comentado. A ver, yo creo que estamos ante un precepto general útil, que es: hay que democratizar el mundo del trabajo, y esto es una cuestión prioritaria y correcta. El tema es que los actores que participan dan pavor. Es decir, si el asunto tiene que quedar entre la CTM, Pedro Aces o Napoleón Gómez Urrutia, considerando que Pedro Aces y Napoleón Gómez Urrutia serían los dos pilotos de la 4T, uno dice, pues toda la apertura del mercado va a quedar en manos de tres grandes actores políticos que no se caracterizan por un pasado impecable en materia de defensa de los trabajadores y sí de muchas prácticas deleznables. Pero tenemos un retorno del sindicalismo por la vía política. Ya platicaremos en el siguiente bloque de partidos de un Elbester Gordillo que regresa y dice: brazo político, o sea, ya tengo mi partido personal ligado a la fuerza que tengo dentro del sindicato. Yo pongo sobre la mesa dos temas. Uno, el camino a la democratización va a ser un camino virtuoso que nos lleve al paraíso laboral donde suban los salarios y mejore la productividad, o estamos anticipando un camino infernal donde tendremos una lucha acuchillada limpia entre estos líderes sindicales que, como digo, muchas credenciales democráticas no tienen. Y lo segundo es si efectivamente lo que estamos haciendo en materia de, digamos, relación partidos políticos sindicato es reeditar el viejo tema. ¿Otra vez? Que todos los partidos de masas discutieron desde los 70, todos. ¿Qué tipo de vínculo, qué tipo de autonomía debe tener el movimiento obrero de los partidos políticos? Y ahora parece que nace, pues no solamente con una voluntad de depender de un partido político, sino con este ánimo que digan que el presidente venga y nos nutre de su sapiencia. Bueno, yo creo que tiene algún sentido, sobre todo para López Obrador y la 4T, el que piense que Napoleón Gómez Urrutia puede ser la cabeza de un nuevo sindicalismo, porque ha estado convocando este personaje a muchas organizaciones para que dejen su central, la CTM o la que tengan, y se vengan a esta nueva, que va a ser la de la 4T. Al menos así se los está planteando. Esta va a ser la agrupación obrera que apoye este gobierno para lograr reivindicaciones verdaderamente profundas, importantes, la democracia sindical, etc.
Bueno, esto, por supuesto que como ya ustedes dijeron, es dudosísimo que se pueda hacer. Primero que se pueda conseguir desbancar así nada más por una convocatoria de Gómez Urrutia a los líderes de la CTM actuales. Estuvieron todos presentes en la reunión y estuvieron en plan de apoyo y decir, bueno, ya identificó usted quién es la verdadera fuerza laboral en este país, y lo mismo los de ACES. No se van a ir con Gómez Urrutia. La otra cosa que tal vez valdría la pena tener presente es que esta reforma laboral, en donde ha estado impulsando López Obrador la idea de que debe democratizarse el sindicalismo, no la estamos viendo clara más que en las declaraciones. Porque ir a la CTM, que ha sido el bastión de la antidemocracia laboral, y decir que son buenos chicos y que van a jalar con él, pues es una cosa increíble, una contradicción brutal. Es el bastión de la antidemocracia sindical es la CTM. Don Fidel Velázquez estuvo 30 y tantos años, casi cuantos don Porfirio estuvo, al frente de la CTM, religiéndose invariablemente. ¿Ya no recuerda esto el presidente? Hay que decir también que los gobiernos del PAN, que también desde siempre el PAN se manifestó en contra de este corporativismo vertical, etcétera. A la hora de que llegó los gobiernos del PAN, tampoco fueron no se metieron mucho con el corporativismo. Recuerdo una reunión incluso de Fox también con la CTM, en donde fue muy complaciente. Y el Bester Gordillo, que también representaba ese tipo de sindicalismo, fue aliada, primero de Fox y luego de Calderón. Entonces el PAN tampoco fue muy congruente en eso, hay que decirlo. Pero por eso mismo también fue criticado por López Obrador, que le criticó al PAN su incongruencia de decir, hablaban contra el corporativismo sindical y sin embargo no hicieron gran cosa, no hicieron nada, y al contrario lo aprovecharon en el caso del Bester Gordillo. Bueno, pues hasta ahorita estamos viendo algo parecido de parte de López Obrador. Esta alianza que medio la niega, pero sabemos que ya está con el Bester Gordillo, y ahora estos acercamientos con el sindicalismo, pues está haciendo lo que criticó en otros. Bueno, y a diferencia de Fox y de Calderón, que desde luego decepcionaron, nos decepcionaron a todos en términos de los vínculos que hicieron, por ejemplo, con el Bester Gordillo, la paradoja es que este presidente no necesitaría, ¿sí?, tener esos pactos, o los tendría, pero desde una posición de fuerza. Tanto Calderón como Fox tenían que negociar desde una posición de debilidad, porque sí le volteaban el país y sí no apoyaban a sus partidos, o sea, eran de las bancadas de oposición. Aún así pactan, paradójicamente fue Enrique Peña Nieto quien acabó encarcelando a el Bester. Pero sí, las imágenes de los viejos líderes son las imágenes que estamos viendo hoy, que cuando damos clases, Crespo, nuestros alumnos pues, dicen, pues, sí, eso es ya de toda la vida, ¿no? No hay una nueva cara del sindicalismo mexicano, pero creo que le pasa como con las mujeres, tampoco es un tema que le importe mucho el de la democracia sindical. Fíjate, doctora, que yo creo que sí le debe importar. No, la democracia no. Sí, no, la democracia sí sindical. Vínculo, porque a diferencia del PAN, que viene de la tradición, digamos, de partido de cuadros, en donde no tienen este vínculo estructural con los movimientos organizados, las masas, es un partido típicamente de cuadros. En el caso de Morena, que es nieto del PRI, hijo del PRD o hermano de sangre del PRD, el vínculo con las organizaciones sindicales sí existe. O sea, por lo menos hay un intento, por supuesto, de representarlos y dialogar con ella. Por tanto, no creo que se pueda desentender demasiado. En donde, digamos, me encuentro contigo es en que la democracia no les preocupa demasiado. Pero la democracia viene marcada desde fuera, lo decías tú, con el tema de la cláusula democrática. O sea, buena parte de lo que la presión final para la aprobación del TEMEC fue México tiene que democratizar el mundo del trabajo. Y yo me pregunto, perdón que reitere el asunto, ¿vamos a llegar al paraíso por la vía de la democratización o vamos a tener un infierno de lucha entre titanes? Prefiero no pronunciarme. Sí, efectivamente el PAN no intentó por lo menos introducir en su estructura, porque el PAN no aceptaba, esa estructura no aceptaba ni estuvieron interesados, solamente fue alianza externa con el Bester Gordillo y no meterse demasiado con los otros.
incluso cuando hubo la posibilidad de procesar legalmente al líder sindical de petrolero, ¿no? El propio PAN en el Congreso votó por mantener, Romero Champs, por mantener su fuero. El PAN votó junto con el PRI para mantener el fuero, pero no trató de reestructurar el corporativismo en su seno, y con Morena no sabemos qué va a pasar. Pero nos vamos al último segmento. Vamos a analizar ahora, por último, el tema de la crisis que están pasando los partidos políticos, no solo en México, aunque en México es bastante pronunciada, como ya platicaremos, sino en todo el mundo. En términos generales, los indicadores internacionales que hay es que de hace más de una década los partidos políticos en términos generales han venido reduciendo su militancia, la incorporación de sus miembros, han reducido sus aportaciones, lo cual trae en consecuencia pues, que esas aportaciones y esa militancia sea sustituida por quien tiene el dinero para aportar a las campañas políticas y mover mediante trabajadores que pagan estas empresas o estas entidades a quienes van a actuar en los procesos electorales. Los partidos políticos se han venido degradando, se han venido subdividiendo. En México tenemos una situación bastante crítica. Si vemos el panorama de los partidos preexistentes al día de hoy, porque el día de hoy están solicitando su registro 3 nuevos partidos, de lo cual hablaremos enseguida, que los partidos históricos, el PRI, el PAN y el PRD, están de capa caída, están muy devastados en términos. También estamos en presencia de partidos pequeños que se han ido escalando, como el Partido Verde, que ha llegado a tener un gobernador y que ahora tiene pues, personajes muy cercanos a la 4T, porque ellos se han aproximado y se han declarado seguidores o aliados de la 4T. Y estamos teniendo en puerta 3 nuevos partidos. El de los protestantes, que yo creo que es un partido anticonstitucional porque está integrado por gentes de denominaciones religiosas, fundamentalmente protestante. Segundo, está el partido México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que ayer tuvo su reunión para instituir en su asamblea general a este nuevo partido, presumiendo de que tienen más militantes que ningún otro partido, incluyendo los que ya están registrados. Y finalmente está este partido que se llama Redes Sociales Progresistas, al que ya aludía Leonardo hace un momento, que es el de la maestra, dirigido por su yerno, Fernando González. Pues preocupante porque no hemos encontrado la fórmula de que una democracia funcione sin partidos, y no solamente es que, como bien reporta la semana pasada, el INE ha disminuido muy seriamente, 38%, por ahí, ¿no? 38% la militancia. Claro, los partidos en México tienen el gran beneficio de que nunca han sido sostenidos por los propios militantes, porque tienen eso que llamamos... sostenido 40 años. Pero durante 40 años, pero una vez que tuvimos, digamos, que accedimos a la democracia, vinieron las reformas, etcétera, nunca ha habido, se les dio, ahora no, el PAN jamás podría sostenerse ni ganar elecciones con el apoyo nada más del dinero de sus militantes, ¿no? Entonces, esa ventaja-desventaja tienen, porque creo que también es una desventaja, el hecho de que tengan que lograr el financiamiento, ¿sí?, los hace trabajar más y estar más cerca de la ciudadanía. Pero, en fin, eso es lo que tenemos en términos de partidos políticos, pero hay otra parte que es la ciudadanía. También como ha ido creciendo las personas ya no que militan, ¿sí? Nadie aquí milita en ningún partido político, sin embargo, las simpatías por un partido político también han declinado. Nadie se identifica con los partidos existentes, incluido Morena, ¿sí? Entonces, tenemos una crisis de una cantidad de partidos muy numerosa, ¿sí?, que hace más difíciles las negociaciones en el Congreso, reglas que son violadas, como el hecho de que tenga Morena haya sacado 34% o 38% de los votos, tenga una sobrerepresentación
del 14%, cuando la ley dice que es del 8%, porque simplemente la ley se la pasan por el arco del triunfo, y después una oposición totalmente fragmentada. Ahora, Morena también se cuece aparte porque trae un problema, bueno, no han podido elegir a un dirigente y una vez más se irá a tribunales, ¿no? Para que se diga si es, ya está, si es Jade Cole o es Ramírez Cuellar, ¿no? Está subyúdice y el tribunal lo pateó, ¿no? La semana pasada. Ahora vamos a ver qué termina. Bueno, sí, en crisis están desde los 90, ¿no? Cuando Gellner escribió que el hombre modular decía, se acabó el partido ideológico y entra el hombre modular, es decir, la gente defiende causas, no se siente, digamos, contenta, satisfecha en un partido que le intenta explicar todo, ¿no? Desde la vida privada hasta la vida económica, la forma organizativa también entra a crisis por una ciudad mucho más fluida, donde la gente pues no tiene un trabajo de tiempo completo, sino tiene múltiples trabajos y no tiene una identidad así precisa. La gran proliferación de las clases medias explica claramente en todo Occidente que el tema partido esté en grave crisis. Lo que hoy tenemos es el problema que decía María Amparo. ¿Quién nos representa en el Parlamento y cómo se van configurando los elementos de la representación? Y esto es algo también que la mayor parte de los informes dedicados específicamente a este tema de la calidad de democracia han detectado. O sea, tú tienes parlamentos cada vez más atomizados en algunos casos y que son más fácilmente comprables por los ejecutivos. Cuando tú tienes un partido, tú hablabas del Verde, pues es un tema de postor, ¿no? ¿Cuánto dinero le das o qué privilegios le das? ¿Nosotros cuánto nos va a tocar en términos del niño verde? ¿Y te imaginas que las redes progresistas abran más o menos un esquema de ese tipo, por no hablar del PT? O sea, tú tienes partidos que se han venido configurando. El PES nuevo. En donde el gran asunto es, yo digo, la brasileñización de la política, donde el gran tema fue, ¿tú cómo controlas un parlamento? Pues comprándolo. O sea, lo que hacen los ejecutivos a partir de ahora, y eso le da una dimensión nuevamente al ejecutivo, tú eres experta en estos temas, y sí te genera una dinámica en donde dice, pues todo está en venta en este país. O sea, bueno, en cualquier sistema de representación, Brasil era la parte, digamos, más... 27 partidos. Y los compraban a todos. El tema era el mensalado. A ver cuánto dinero quiere ese pollo quiere más, y a partir de ahí vas configurando mayorías, pues un poco como se están configurando en estos tiempos. Es decir, yo llamaría la atención sobre el grave problema que plantea la crisis de representación. Decías que mucha gente no se identifica con ningún partido, es cierto. Estos no son todos. Las encuestas ubican entre el 55 y 60% de apartidistas como ciudadanos, que pueden votar por un partido en una elección u otra, pero no se sienten emocional ni ideológicamente identificados con ningún partido, pueden no votar, en fin, dependiendo de las circunstancias de cada elección, pero es un bloque muy importante, 60%. El restante, 40 aproximadamente, se vuelca la mayoría hoy por hoy en Morena. Los demás quedan con una militancia, digamos, dura o voto duro muy pequeña, los demás partidos. Sí, ahora además vienen nuevos militancia partidos. Y simpatizantes, ¿no? Identidades esas, ¿no? Sí, militancia y simpatizantes. Los militantes son una franja muy pequeña, ¿no? Sí, pero hay a veces hay votantes duros que no son militantes también, pero son votantes siempre consistentes. Bueno, Morena tiene muchos, no son militantes y votan y defienden y justifican todo. Pero decía yo, ahora con la fragmentación de estos nuevos partidos que vienen, que serán, que calcula 5 o 6, a ver a cuántos logran el registro, pero máximo sería eso. Pues en parte de la oposición, el de Felipe Calderón, si logra el registro, a final de cuentas, no lo sabremos más que dentro de algunos meses, pues puede dividir al electorado panista. Sí, al electorado ya lo dividió. Sí, pero más a la hora del voto, ¿no? Porque entonces ya tienes dos opciones distintas. En cambio, el del Bester Gordillo, que también tiene fuertes probabilidades de lograr el registro, se va a ir de aliada, no de coalición, porque la ley impide que la primera elección te vayas como coalición, pero va a ser aliada. Y al final de cuentas, los diputados que lograra probablemente, y a lo mejor se prestan candidatos como vimos en el 2018, y el del PES probablemente también va a estar ubicado entre los aliados, más el Verde que ya se le sumó. Entonces esa coalición obradorista puede llegar otra vez con varios aliados, más que en el 2018 incluso, para que a final, y con la cláusula de sobrerepresentación que en el 18 le dio hasta 18% más de diputados a esa coalición de la que obtuvo en las urnas, es bastante probable hoy por hoy, a reserva de que quién sabe qué pase de aquí al 2021, pero todo apunta a que fragmentada la oposición y por otro lado una gran coalición, incluso con algunos de los nuevos partidos,
pueda mantener la mayoría, que ese es el propósito. López Obrador está haciendo buena parte de lo que hace, y las mañaneras y todos sus símbolos, etcétera, para mantener la mayoría absoluta en la Cámara Baja, incluso calificada, y gobernar de esa manera los otros 3 años que le van a quedar. Yo creo que lo más importante de todo esto es cómo se constituye la nueva representación en la Cámara de Diputados para el año entrante. Porque vamos a tener 12 o 13 partidos en juego que van a sembrar muchísima confusión por esto que ya decías, de que se van a contradecir unos a otros. Por otra parte, estamos teniendo partidos que han venido adhiriéndose a la 4T, y ahora el de redes sociales progresistas dice, yo estoy de acuerdo con la 4T, y pero no con el gobierno o con sus integrantes del gabinete, y no con Morena. Somos independientes y vamos a lanzar toda una serie de reivindicaciones ciudadanas en una perspectiva de crear una nueva democracia y una nueva representación. Okay. Pero bueno, vamos a ver en qué para todo esto. Nos vemos la semana entrante en un programa de Primer Plano.